Bueno, hay una crisis lamentablemente en la salud en general, lo hemos comentado, de hecho arrancábamos la mañana hoy día conversando con uno de los candidatos a la presidencia del Colmed a nivel nacional. Mañana estaremos con otra candidata. Exactamente, de la lista B, para hablar precisamente de materia de salud, pero particularmente qué está pasando con los centros de diálisis. Nosotros hace tiempo ya como Canal 9 y Radio Bio Bio también hemos cubierto esta situación. Sergio José ha compartido con nosotros también su testimonio. Particularmente hay un centro de diálisis en Laja, que así como mucho lo está pasando mal aquí en la región del Biobío. Y nos acompaña de hecho Patricio Quilodrán del Centro de Diálisis Laja, además es integrante de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente y también de la Alianza Diálisis es Vida. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos tratando de... ¿Estamos bien? Sí, vamos a ir a tratar de mejorar ahí la conexión precisamente porque es una temática bastante sensible. Sabemos que hay incluso algunos que están a punto de cerrar sus puestas precisamente por la falta de los recursos públicos, por todo lo que ha significado también polémicas en torno a el uso precisamente eficiente de los recursos públicos. Sabemos que hay un aumento en materia de salud en el presupuesto 2024 anunciado por el presidente Gabriel Boric el día de ayer. Por eso queremos conocer cuál es la realidad de los centros de diálisis en Chile, porque muchos de ellos siguen funcionando, porque no les pueden cortar ni cerrar la llave precisamente a los tratamientos, pese a lo mejor que el Estado a lo mejor no les está entregando los recursos. Además también, ¿qué está pasando, por ejemplo, en una comuna como Laja? ¿Qué pasa en los alrededores, más allá de las ciudades principales, en este caso la provincia del Biobío con Los Ángeles? ¿Qué pasa en los alrededores también de esta provincia que muchas veces se siente postergada también en materia de mejoras y conectividad, por supuesto en temas de salud? Así que es interesante esta conversación que vamos a retomar en cualquier momento. Sí, es importante saber en qué pie se encuentran al día de hoy. Patricio, ya estamos con usted para poder retomar esta conversación o iniciarla más bien y que nos cuente qué es lo que ha ocurrido, porque sabemos que la pandemia dejó una deuda tremenda para muchos centros de diálisis particulares en Chile. Cuéntenos, por favor, cómo opera este sistema. En primer lugar, buenos días. Darle las gracias a ustedes para que se han tomado la molestia de conocer la realidad de los centros de diálisis en el país. Como prestadores privados del sistema de salud, nosotros venimos arrastrando problemas hace aproximadamente 2 años. Desde la licitación del año 2021, perdón, del año 2021, de ahí en adelante hemos tenido muchas dificultades financieras por el sistema nuestro. También debo manifestar que la pandemia nos creó un gran problema financiero a nosotros, todos los centros de diálisis del país, debido a que tuvimos que asumir costos adicionales al sistema, porque FONASA no nos autorizó, no nos financió la diferencia que se produjo entre los valores que nosotros nos pagaban y el costo real de una diálisis con pacientes contagiados y con pacientes que estaban con problemas del COVID. Todos los centros de diálisis del país tuvimos que dializar los pacientes con los mismos recursos que teníamos en ese momento y nos creó una gran dificultad económica que desde allá se viene arrastrando aproximadamente 2 años. Los centros de diálisis del país estamos con un problema de sostenibilidad desde el año 2021. Actualmente la situación se hace prácticamente insostenible para muchos centros, especialmente los centros de diálisis pequeños, como Laja, Nacimiento, que son a los que yo represento, a los que yo soy dueño. Pero tengo conocimiento de otros centros del país que están en las mismas situaciones nuestras, con muchas dificultades, con muchos problemas. Y esto se debe fundamentalmente, como les decía anteriormente, aquí no fuimos nosotros financiados en la diferencia de la atención por pacientes de pandemia. Y el año 2021 en la licitación no se nos hizo el reajuste correspondiente. Tuvimos 2 años sin reajuste. Los costos elevadísimos de los insumos, la escasez de insumos que hubo en un momento determinado de la pandemia, que tampoco se nos ayudó a financiar la situación, nos ha creado el conflicto financiero que hoy día tenemos. Estamos en una situación de desmedro, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Estamos entregando la atención a nuestros pacientes con muchas dificultades y con mucho endeudamiento.
nos estamos financiando con préstamos financieros, nuestra capacidad financiera ya está copada. Y estamos a la espera de ver qué pasa. Teníamos la esperanza de que ahora en la discusión de la ley de presupuesto seamos incluidos en el reajuste que nosotros estamos solicitando para poder equiparar un poco los costos, que en este momento estamos alrededor de un 10% trabajando a pérdida de 2 años. Ya la situación es muy crítica, pero muy crítica a nivel nacional. No solamente en Laja, no solamente en la provincia de Biobío, sino que a nivel nacional es crítico para todos. Sí, y ahí preguntarte precisamente dentro de la información que tú tienes, si ya hay centros que lamentablemente hayan cerrado, personas que hayan tenido que ser reubicadas también con las dificultades que hay, porque no en todas las comunas hay, sobre todo lo decíamos, comunas alejadas a lo mejor de las capitales provinciales o de las grandes ciudades, para que nos cuentes un poquitito de esa realidad y cómo están ustedes precisamente ahí en el sector de Laja y la provincia del Biobío con los centros de diálisis. Bueno, de acuerdo a mis antecedentes, ya creo que en el país van 3 centros cerrados, uno en Chillán, uno en Villa del Mar, y otro que no tengo la certeza todavía, pero van 3 centros de diálisis ya cerrados, con el consiguiente problema para seguir dializando a los pacientes. Este es un sistema que no puede terminar, tiene que seguir en forma continua. Los pacientes de diálisis son todos pacientes terminales, complicados. No se le puede suspender la diálisis porque es la situación de que nadie espera una mortalidad al respecto. Pero tenemos la esperanza, tenemos la confianza de que ahora con la discusión del presupuesto seamos incluidos, y es bueno que todo el país sepa que estamos en una situación desmejorada. En Biobío no es diferente la cosa al resto del país. Ayer estaba en conversaciones con algunos colegas, algunos centros de diálisis de la provincia, y me manifestaban exactamente lo mismo. Estamos dializando, estamos entregando la diálisis la mejor calidad que podemos, pero con muchos problemas exclusivamente problemas de índole financiera. Nuestro personal es altamente capacitado, muy profesional, pero si no tenemos los recursos, si no tenemos cómo solventar los costos de las diálisis, no podemos seguir viviendo a expensas de que los proveedores nos hagan el favor de postergar deudas, de no pagarles, de recurrir a amigos que nos ayuden a financiar un poco los costos. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de la situación, tiene que reconocer, tiene que saber de que aquí hay un problema grave. Son alrededor de 26.000 pacientes de diálisis en el país que están en riesgo. En Biobío somos alrededor de 4 o 5 centros y dializamos alrededor de 2.200 personas, 2.200 pacientes en la situación crítica en que se encuentran. El sistema de salud, a través de los hospitales, no es lo suficientemente grande como para poder hacerse cargo de la diálisis de todos los pacientes. Los centros de diálisis privados somos parte para el Estado y el Estado los necesita. Entonces las autoridades tienen que tener conciencia de que sin nosotros como centros de diálisis privados, el sistema va a colapsar en un momento determinado, va a colapsar y va a ser muy, pero muy crítico. No podemos dejar que los pacientes, 25.000 pacientes mueran. En nuestra labor, nosotros creamos los centros de diálisis para solventar, ¿cierto?, el tratamiento de los pacientes y ayudar al Estado de Chile, al Estado chileno, a poder entregar una calidad de vida mejor a los pacientes de diálisis. Ahora, Patricio, es una situación que tienen que tomar conciencia de que existe. Patricio, bueno, usted tiene razón, son 2.462 personas, si no me equivoco, las que viven con diálisis aquí en la región del Biobío. De esas, solo 260 se atienden en hospitales. Todo el resto, más de 2.200 personas, ¿cierto?, lo hace en estos centros privados de diálisis. Para que usted nos explique también, ¿cómo se financian los centros privados de diálisis? ¿Son los mismos pacientes, por ejemplo, estas 2.200 y fracción personas las que tienen que pagar mes a mes por acceder a un tratamiento en su centro, por ejemplo, de Laja o de Nacimiento? ¿O es el Estado, a través de FONASA, que subsidia todo esto? Se lo pregunto porque quizás
claro, si es el mismo Estado el que está hoy día entregando los recursos para sostener estos centros de diálisis, uno podría decir, bueno, no sostienen los centros de diálisis, pero ocupan esos mismos recursos en agrandar y fortalecer la red que tienen en los hospitales para poder recibir a estas personas de los centros privados. ¿Cómo funciona en la práctica? Los centros de diálisis privados del país funcionan a través de un convenio marco con FONASA. Es FONASA quien a nosotros nos paga la prestación de servicio. Nosotros tenemos una licitación del año 2021 que dura hasta noviembre del año 2024. En noviembre del 2025 tenemos que nuevamente licitar para poder obtener la autorización del Estado de dializar. A nosotros nos paga FONASA por un valor que está previamente establecido. El año 2021, en la última licitación, se estableció un valor fijo por cada sesión de diálisis, las que son efectivamente financiadas por el Estado. Los pacientes de tratamiento de hemodiálisis son todos del sistema de salud. Por lo tanto, FONASA asume los costos, a excepción de la ISAPRE, que no todos los centros de diálisis tenemos convenio con la ISAPRE, por lo tanto, la generalidad de los pacientes son del sistema de FONASA. ¿Ya? Sí. Y en ese contexto, FONASA asume el costo del tratamiento de los pacientes. Y en el fondo, nosotros le facturamos a FONASA y FONASA nos paga. Sí, claro, es que es porque el sistema no puede recibir a la gran cantidad de personas hoy día que se dializan, y es uno de los pocos convenios que se ha logrado hacer con el mundo privado finalmente. Sabemos que el Estado a veces es bien reticente en estas materias de unir en temas de salud a lo público y lo privado, pero con la pandemia nos demostraron que sí se podía finalmente en beneficio finalmente de los pacientes. Se salvaron muchas vidas por esa alianza. Y ahí le pregunto finalmente cómo estamos entonces golpeando estas puertas. ¿Cuántas puertas más hay que golpear? Recuerdo que esta conversación también la tuvimos al principio de año, en el verano, y al parecer no se ha solucionado nada. Se había hablado de que se iban a tomar decisiones, que el Ministerio de Salud iba a tomar sus medidas también con respecto a esto, pero al parecer no ha pasado nada. ¿Se ha avanzado? ¿Está en foja cero? ¿Qué está pasando? La verdad es de que, volviendo un poquito atrás, el 98% de los pacientes de diálisis son del sistema de salud. Un 2% son del área privada, de FONASA. En relación a qué se ha hecho, durante todo el año 2023 hemos ido a través de la Alianza de Diálisis Es Vida, que nos cobija a nosotros como dueños de centros de diálisis, que nos representa en el fondo, porque tenemos que tener, canalizar a través de una vocería, ¿cierto?, nuestras inquietudes. Pero hecho múltiples gestiones. Se han golpeado puertas FONASA, principalmente de FONASA, que es el que decide. Porque tenemos que tener claro de que la ley de presupuesto ayer fue aprobada, ¿cierto? Fue aprobada con un porcentaje de aumento, pero no sabemos cómo estamos incluidos nosotros realmente en ese porcentaje. Nosotros, como decía anteriormente, estamos trabajando durante 2 años con un 10% de pérdida. ¿Cómo financiamos ese 10%? A través de un alza, ¿cierto?, de los valores de las prestaciones. Nosotros estamos pidiendo aproximadamente un 15% de aumento de la prestación, que vendría a reponer un poco la pérdida que tenemos. Se han hecho múltiples gestiones a través de las autoridades respectivas, a través del Congreso, se hizo una reunión, se le entregó la Presidencia de la República una carta con 8.500 firmas de pacientes, funcionarios y dueños de diálisis, al Presidente de la República pidiendo su intervención para que tenga conocimiento y sepa a cabalidad lo que está sucediendo. De esa situación no ha habido respuesta, no se sabe absolutamente nada. Hoy día tenemos que suponer de que vamos a tener un aumento que no sabemos de cuánto, porque nadie se ha pronunciado, nadie nos ha dicho, señores, vamos a tener un estudio a cabalidad realmente cuánto es lo que vamos a aumentarle. No tenemos conocimiento, no sabemos absolutamente nada. En este momento estamos a foja cero, pudiera decir, porque estamos en la misma situación que partimos el año 2023. No tenemos la posibilidad de saber cuánto va a ser nuestro aumento, como para poder nosotros hacer gestiones financieras y poder organizarnos en los pagos y en los gastos que tenemos adelante. Una cosa muy importante,
Durante el año 2021 y el año 2022, ustedes saben que hubo una escasez terrible de insumos y medicamentos en el país. Pues bien, en forma inescrupulosa, o como ustedes lo quieran llamar, o como yo quisiera, no quisiera usar esa palabra, los insumos tuvieron una situación muy elevada. Sí, bueno, en materia de presupuesto sabemos que aumentó 8,1% el presupuesto para salud el 2024 en el cuadro de 3,5 a nivel general de aumento en comparación al año pasado, así que vamos a ver precisamente ese detalle de cómo influye también. A propósito de lo que ocurrió ayer, ¿cierto? También con esta cadena nacional del presidente Boric anunciando esto, pero lo cierto es, Patricio, que usted tiene mucha razón con respecto también al valor de los insumos durante la época de la pandemia. Las cajas de mascarillas se elevaron en sus precios hasta por las nubes. Y eso no solamente le afectó a las personas, al ciudadano que tenía que comprarse su mascarilla para poder hacer cualquier cosa, sino que también para ustedes como centros de diálisis y muchos otros centros también sanitarios. Vamos a quedar atentos a esta situación, Patricio. Agradecemos enormemente la conversación que hemos tenido con usted hoy día en representación también de muchos otros centros de diálisis que sabemos están en crisis y esperemos que esto ya se pueda subsanar lo antes posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Y creo que represento el sentir de todos los dueños del centro de diálisis del país. Me tocó a mí en este momento poder conversar con ustedes y que sepa la gente, sepa, nuestros ciudadanos, sepan que realmente los centros de diálisis son necesarios para el país, necesitan un financiamiento y tenemos que seguir porque somos parte del sistema y nuestro norte es atender y atender bien a nuestros pacientes. Muchas gracias por escuchar. Gracias por estar acá. Solo como comentario final, estamos hablando de que hay un aumento importante de los costos en todo sentido, pero aquí estamos hablando de personas detrás. Sí, de todas maneras, es muy importante entonces que tengamos claro que aquí hay familias, hay personas, hay pacientes que requieren sí o sí este tratamiento, por lo tanto vamos a estar atentos a lo que ocurra con los centros de diálisis. Son las 10 de la mañana en punto de este día jueves 30 de noviembre, último día de este mes. Nos separamos cortito en una pausa comercial y ya regresamos.